Tras la conmoción y el declive que se produjeron en el primer año de la invasión a gran escala de Ucrania, la economía rusa ha ganado peso en el segundo año, incluso en comparación con el último año antes de la guerra de 2021. Sin embargo, este crecimiento estuvo asegurado por la devaluación del rublo y el bombeo presupuestario del complejo militar industrial, que crece como un tumor canceroso y extrae cada vez más recursos de los sectores civiles de la economía. Según Rosstat, la economía rusa crecerá un 3,6% en 2023, no solo recuperando las pérdidas de 2022, según la última estimación, el PIB se contrajo entonces un 1,2%, sino también superando la tasa media de crecimiento mundial, por no hablar del resultado mostrado por los países desarrollados. Vladimir Putin lo anunció no sin orgullo en una reunión sobre cuestiones económicas celebrada el 12 de febrero. Según la versión oficial, las fuentes de este éxito inesperado fueron, en primer lugar, la actuación profesional de los responsables económicos, en primer lugar, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, que manipularon con maestría los estímulos y las restricciones. Y en segundo lugar, por paradójico que parezca, las sanciones internacionales. Estas últimas liberaron al mercado de una parte importante de las importaciones y dieron a los productores rusos la oportunidad de llenar el mercado vacío con sus mercancías. Con la mano fácil de la directora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, se ha convertido en lugar común la expresión transformación estructural de la economía rusa, que significa sustitución de importaciones, reducción de la dependencia de las importaciones y alejamiento gradual del modelo de materias primas. El crecimiento desbordante de la industria manufacturera, que ha resultado ser tan rápido que la economía se ha sobrecalentado y requiere un enfriamiento, a primera vista confirma brillantemente todo esto. Con un crecimiento global de la producción industrial del 3,5%, la transformación sumó un 7,5%. Algunas áreas registraron incluso crecimientos de 2 dígitos, que Putin se apresuró a compartir con los miembros del gobierno, en áreas como la producción de ordenadores, equipos de aviación, barcos, muebles, equipos eléctricos y vehículos de motor. Se registraron tasas de crecimiento de 2 dígitos. Como referencia, ordenadores y periféricos, más 32,8%, vehículos, principalmente equipos de aviación, construcción naval, más 25,5%, muebles, más 20,7%. En realidad, sin embargo, las cosas no son tan halagüeñas. Una mirada más atenta revela que el crecimiento tanto de la economía en su conjunto como de la producción industrial en particular está garantizado por un aumento múltiple de la producción de armas, municiones, uniformes y todo lo demás adquirido por el Ministerio de Defensa en virtud de la orden militar. Por ejemplo, si nos fijamos en lo que las estadísticas oficiales rusas entienden exactamente por ordenadores, es fácil ver que los ordenadores estadísticos de los que habla Putin tienen poco que ver con la percepción común de lo que hay detrás de este concepto. En la categoría ordenadores, productos electrónicos y ópticos, Rosstat incluye, por ejemplo, lámparas y tubos electrónicos de vacío o rellenos de gas, incluidos los tubos de haz electrónico. Se trata de la tecnología de mediados del siglo XX, que se utilizó en la fabricación de radios de tubo y televisores con cinescopio, así como de ordenadores digitales de tubo. Se utilizaron para equipar sistemas de armamento soviéticos avanzados. La producción de estos tubos y de tubos de haz electrónico aumentó casi un 45%. Otro grupo de productos, también ordenadores, equipos de radar, radionavegación y radiocontrol remoto. El crecimiento de la producción es de aproximadamente un tercio. Sin embargo, el mayor aumento en esta categoría se produjo en la producción de prismáticos, monoculares y otros telescopios ópticos. La industria rusa producirá un 71,6% más de este tipo de ordenadores en 2023. La cuestión principal es que resulta imposible evaluar cuánto ha aumentado realmente la producción de determinados productos, especialmente cuando se trata de los productos de empresas militares. En la mayoría de los casos, los datos no se presentan en cantidad de bienes producidos, sino en millones o miles de millones de rublos. Al mismo tiempo, siempre hay una nota a pie de página que dice: las tasas de crecimiento o descenso se calculan sobre la base de los precios reales del periodo correspondiente. En otras palabras, las estadísticas oficiales nos dicen más sobre el crecimiento de los gastos militares que sobre su eficiencia. Cuando se observan las estadísticas oficiales de esta manera, todo encaja. Una somera comparación del presupuesto anterior a la guerra,
aprobado por la Duma estatal en 2021. Para 2022 a 2024 y los gastos reales de los 2 primeros años de la guerra es suficiente para evaluar la contribución del Ministerio de Finanzas a los informes inesperadamente optimistas. La ley presupuestaria de 2021 estipulaba que el gasto público en 2022 ascendería a 23,7 billones de rublos y en 2023 a 25,2 billones. De hecho, el Ministerio de Finanzas gastó 31,1 billones en 2022 y 32,4 billones en 2023. En 2024 se suponía que se gastarían 26,3 billones antes de la guerra, mientras que en la versión actual de la ley presupuestaria, 36,7 billones. La industria militar y las empresas civiles que trabajan para la guerra han recibido la mayor parte de los billones adicionales y seguirán haciéndolo. La segunda área más importante de gastos presupuestarios adicionales es el pago de salarios al ejército de guerra, así como las prestaciones sociales a los heridos y las familias de los fallecidos. Varias circunstancias ayudaron al Ministerio de Finanzas a evitar un colapso presupuestario. En primer lugar, tras el comienzo de la guerra, cesó la retirada de parte de los ingresos del petróleo y el gas en favor del Fondo Nacional de Bienestar. Las arcas del gobierno no solo dejaron de reponerse, sino que redujeron significativamente su tamaño. Al mismo tiempo, a finales de 2021, Gazprom consiguió provocar una crisis energética en Europa, que alcanzó una nueva fase tras la invasión de Ucrania por las tropas rusas. El aumento múltiple de los precios del petróleo y del gas cerró parcialmente el agujero del presupuesto de 2022. En 2023 también parcialmente se pudo cumplir el presupuesto con un déficit aceptable gracias a la devaluación del rublo. El golpe que las sanciones internacionales infligieron a los ingresos del petróleo y el gas se vio compensado por el debilitamiento de la moneda rusa. Esto también tuvo un impacto significativo en todos los indicadores estadísticos, que no hay que olvidarlo, se calculan en rublos. El impulso presupuestario, recibido por el complejo militar industrial, predeterminó la evolución ulterior de la economía rusa. Las plantas militares y las empresas que tuvieron la suerte de recibir encargos militares pudieron ofrecer salarios más altos y empezaron a atraer no solo a los trabajadores libres del mercado laboral, sino también a los que antes habían trabajado en las industrias civiles a un ritmo duplicado. La magnitud de este fenómeno es bien conocida. A principios de febrero, durante su viaje preelectoral a Tula, Vladimir Putin declaró que la industria de defensa había creado 520.000 nuevos puestos de trabajo en año y medio. Una parte significativa del dinero extra pagado con cargo al presupuesto federal llegó al mercado de consumo con bastante rapidez. Un trabajador de una fábrica de tanques o aviones, tras recibir su salario, empieza a gastarlo. Pero el producto de su trabajo no llega al mercado de consumo. Tampoco se destina a la exportación, que proporciona a la economía divisas, que a su vez podrían utilizarse para comprar bienes de consumo. Peor aún, cuanto más eficientemente utilizan las empresas de defensa el dinero del Estado, más problemas crean para la economía. Al fin y al cabo, lo que se destruye con los productos de las fábricas militares tarde o temprano habrá que reconstruirlo. E independientemente de que Rusia se apodere o no de tal o cual territorio, tendrá que pagar por la restauración. Ya se están gastando cientos de miles de millones de rublos de los presupuestos federales y regionales para restaurar los territorios ocupados de Ucrania. Al mismo tiempo, los países desarrollados se han acercado todo lo posible a eliminar los últimos obstáculos legales antes de utilizar las reservas rusas congeladas para reconstruir Ucrania. Las regiones rusas trabajan fielmente muchas horas en las llamadas nuevas regiones en detrimento de su propia economía. Como resultado, ya este invierno una serie de accidentes recorrieron el país, dejando a los residentes sin calefacción bajo heladas de 30 grados. Volviendo al impacto de la industria de defensa en la economía, se puede afirmar que Rusia se ha encontrado en una situación en la que sencillamente no hay quien aumente la producción de bienes de consumo, los trabajadores han sido comprados por las empresas militares. La única manera de satisfacer rápidamente la creciente demanda efectiva es aumentar las importaciones de bienes de consumo. Y para pagar estas importaciones se necesitan divisas. A la aguda escasez de mano de obra se sumó la escasez de divisas, lo que provocó el debilitamiento del rublo. Ya en abril de 2023, el tipo de cambio del dólar superó los 80 rublos y tras una breve corrección en mayo, la moneda rusa empezó a depreciarse aún más rápidamente. En julio, el Banco de Rusia empezó a subir los tipos de interés, pero esto no hizo sino consolidar el sesgo emergente hacia la producción militar.
El dinero extra que creó, y sigue creando, la demanda de importaciones y alimenta la inflación, los salarios de los empleados del sector militar industrial, así como los pagos militares y sociales, depende mínimamente de los tipos. Los que cumplen el encargo de defensa trabajan con pago anticipado. Pero las condiciones para el desarrollo de la producción civil se han deteriorado bruscamente. En menos de 6 meses, el tipo de interés básico del Banco de Rusia pasó del 7,5% al 16% anual. En consecuencia, los préstamos se han encarecido, no solo los de consumo, sino también los de las empresas. A los productores de bienes de consumo les resulta imposible invertir fondos prestados con semejante nivel de tipos de interés o participar plenamente en la carrera salarial. En resumen, condiciones ideales para una mayor expansión de la industria de defensa, en detrimento de la producción civil. En un intento de alejar el tipo de cambio del dólar del nivel políticamente significativo de 100 rublos, el gobierno adoptó una serie de medidas que perjudicaron a los exportadores. El 1 de octubre empezó a aplicarse un derecho de exportación progresivo, cuyo importe depende del tipo de cambio del dólar, y a mediados de octubre Putin firmó un decreto sobre la venta obligatoria de los ingresos en divisas, que hace referencia a una lista de 43 grupos de empresas exportadoras que nunca se ha hecho pública. Todo ello permitió lograr un efecto momentáneo y repeler la cotización del dólar de los 3 dígitos. Sin embargo, la presión inflacionista no cedió, sino que las exportaciones comenzaron a disminuir. El 19 de enero de 2024, el Banco de Rusia publicó datos preliminares sobre la balanza de pagos de diciembre de 2023. El panorama de las exportaciones era bastante curioso. Ya en noviembre su volumen disminuyó casi un 3% en comparación con octubre. En diciembre aumentó, pero esto se explica por la estacionalidad. El panorama es aún más elocuente si comparamos noviembre y diciembre de 2023 con los mismos meses de 2022. Así, en noviembre las exportaciones cayeron una cuarta parte en comparación con noviembre de 2022, y en diciembre cayeron un tercio. Desde mediados de año, la escasez ha ido apareciendo aquí y allá de vez en cuando, acompañada de un aumento de los precios. Luego desaparecieron la gasolina y el gasóleo, y el gobierno, como un cuerpo de bomberos a tiempo completo, se pasó más de un mes apagando la crisis del combustible. Luego de repente saltó el precio de la carne de pollo. Luego los huevos. Los funcionarios tapan incansablemente los agujeros e informan de los resultados, pero la frecuencia con que surgen nuevos problemas es cada vez mayor. Además, las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno suelen golpear a los fabricantes, especialmente cuando se imponen prohibiciones a la exportación. Esto significa que el complejo militar industrial obtiene ventajas adicionales en la competencia por los recursos, principalmente la mano de obra. El crecimiento de la parte de la producción militar en la economía rusa se está acelerando. Todo esto también puede llamarse transformación, pero la palabra deformación refleja mucho mejor la esencia de lo que está ocurriendo. La continuación lógica de este proceso será la monopolización de determinados segmentos del mercado de consumo por empresas que recibirán beneficios y apoyo financiero del gobierno. El resto se cerrará con la ayuda de las importaciones procedentes de China, pero solo cuando los precios de las materias primas rusas sean lo suficientemente altos como para abastecerlas. El ejército de guerra y el hinchado sector militar industrial siguen succionando trabajadores del mercado laboral. Vladimir Putin habló con orgullo de la magnitud de esta aspiradora de guerra en el Congreso del Movimiento de los Primeros a principios de febrero. A lo largo de 2023, la economía rusa experimentó cambios cualitativos. Estos cambios estuvieron determinados, por un lado, por la guerra y las necesidades del ejército beligerante y, por otro, por los intentos de adaptarse a las condiciones de las sanciones internacionales. El modelo, cuya formación dista mucho de estar concluida, puede denominarse economía de la escasez. No supone competencia y está más adaptado a la continuación de la guerra que al desarrollo en tiempos de paz. Estimados telespectadores y oyentes, en su opinión, ¿cuánto daño se está haciendo a la economía rusa debido a su inclinación hacia el complejo militar industrial? ¿Cómo puede evolucionar esto en un futuro próximo? Por favor, escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestros futuros números. Personalmente creemos que a largo plazo las consecuencias serán catastróficas, ya que el sector de la producción civil se está reduciendo, lo que acabará provocando un déficit a gran escala, que las importaciones, por diversas razones, no podrán cubrir. Una situación similar se dio en la Unión Soviética y, entre otras,
fue una de las razones fundamentales de su hundimiento.